Hola, ¿cómo están? Estos días de diciembre, el presidente argentino Javier Milei ha cumplido un año en el poder. Un año intenso, un año tremendo, un año salpicado, preñado de inmensas dificultades y grandes desafíos. El New York Times hoy, cumplido el primer año del presidente Milei, hace un balance. Y el balance, sorprendentemente, es positivo. Digo sorprendentemente porque el New York Times es un diario que en su página editorial no ve con simpatía a Milei como tampoco ve con simpatía, por ejemplo, a Trump, ¿no? Pero el reportaje es muy extenso y proviene desde Buenos Aires y afirma que es indudable que en este primer año Milei ha cumplido su promesa más importante, o sea, ha bajado sustancialmente la inflación. Según el New York Times, cuando Milei asumió el poder en diciembre del año pasado, la inflación mensual era de 12.8% y ahora es de 2.4%. Es un logro muy significativo. Es una conquista no menor. El periódico estima que la inflación seguirá bajando, al mismo tiempo que prevé o calcula que la economía, que se contrajo bastante en los primeros meses de Milei, empieza a dar señales de lenta recuperación. Quiere decir entonces que según el New York Times, la economía argentina el próximo año 2025, por una parte verá a la inflación siempre a la baja y por otra parte empezará a crecer. No oculta el New York Times que en los primeros 6 meses del gobierno de Milei la pobreza subió más o menos de 40% a 53%. Pero no es que por culpa de Milei hubo más pobres en la Argentina. Es que Milei, al sincerar la economía, al transparentar la economía, puso en evidencia que había más pobres de los que se contaban oficialmente, ¿verdad? También destaca el periódico que Milei ha despedido a por lo menos 30.000 burócratas más o menos prescindibles, en la medida en que su contribución era más o menos irrelevante, ¿no? De manera que da la impresión de que el periódico aprueba el primer año de Milei, como más o menos el 56 o 58% de los argentinos, quienes, cumplido un año de Milei, todavía lo apoyan, a pesar de que las medidas económicas este primer año, por supuesto, han sido durísimas para bajar la inflación, cosa que se ha conseguido. ¿En qué todavía está en deuda Milei? Bueno, en cumplir su promesa de dolarizar la economía, ¿no? En otras palabras, en liberar el tipo de cambio. Si Milei es auténticamente un liberal, tiene que liberar el tipo de cambio. Y el precio, la cotización del dólar respecto del peso argentino, tiene que ser fijado no por un burócrata, no por un ministro, no por un presidente, sino por el mercado, por la oferta y por la demanda. Milei promete que va a liberar el tipo de cambio, que va a eliminar el cepo cambiario el próximo año. Ojalá. Promete que en Argentina el próximo año habrá una competencia libre de monedas entre el dólar y el peso principalmente. No creo que el euro entre mucho en esa competencia. Ojalá. Él y sus ministros más competentes tendrán buenas razones para no haber eliminado el cepo cambiario el primer año, ¿no? Ellos saben más que yo. A mí me hubiera gustado
que se cumpliera con la promesa de dolarizar la economía en este primer año, ¿no? Pero, contrariamente a lo que se prometió, no se ha dolarizado del todo la economía y se ha seguido emitiendo pesos argentinos, ¿verdad? De manera que da la impresión de que la realidad, que siempre es un tanto áspera y a menudo hostil, ha obligado a Milei a rebajar un poco sus promesas, ¿no? Vamos a ver. En general, las políticas económicas de Milei me parece que van bien encaminadas, ¿no? Luego hay algunas objeciones o algunos reparos que uno podría plantearle, ¿no? No tanto al fondo, sino a las formas, ¿no? A las maneras de gobernar, a los modales de ejercer el poder, ¿no? A los exabruptos, desplantes, furiosos, furibundos ataques verbales que a veces Milei descarga sobre ciertos periodistas opositores, lo que a mí me parece que no contribuye a fortalecer su imagen de estadista. A mí me parece que Milei haría bien en refrenar esos impulsos violentos, autoritarios. Me parece que se haría un gran favor a sí mismo si no insultara a los periodistas, si no amenazara a los disidentes y si no cayera en la trampa, esto lo hacía a menudo Trump también, caía en esa trampa, de pelearse con algunos de sus más cercanos colaboradores y dejarlos en una posición desairada, pienso en la vicepresidenta, por ejemplo. Pero uno podría decir que, hechas las sumas y las restas, en promedio, el primer año del presidente argentino Milei ha sido bueno. No ha sido perfecto. Nadie es perfecto, ¿no? Estamos tratando de la Argentina, de un país un tanto enloquecido, un tanto delirante, superpoblado de lunáticos, orates y chiflados, la Argentina. Por supuesto que Milei es un poco chiflado también, pero en promedio yo diría que su primer año ha sido bueno porque ha cumplido con la promesa sagrada de bajar la inflación. Y le deseo suerte. Por otra parte, respecto de Venezuela, leo con estupor que los venezolanos están tan pobres que empiezan a cocinar en sus casas con leña. No tienen gas. No hay gas propano en Venezuela. Esto es el comunismo, ¿no? La producción de gas propano se ha desplomado 70%. Los venezolanos tienen que cocinar con leña. ¿Pueden creer eso? También leo con estupor que siguen marchándose los venezolanos. Da la impresión de que los venezolanos votan con los pies, ¿no? Cuando Fidel Castro capturó el poder en enero de 1959 en Cuba, derrocando al dictador Batista, alguien dijo, solo se salvarán los que sepan nadar, ¿no? Y el tiempo dio la razón a esa observación terrible. Respecto de Venezuela, da la impresión de que solo serán libres los que estén dispuestos a caminar miles de kilómetros. Y siguen marchándose porque muchos venezolanos no se entusiasman demasiado con la posibilidad de un cambio a la democracia el próximo 10 de enero, como sí me entusiasmo yo, y no sé si mi entusiasmo es pueril o es naif, no sé si es un tanto ingenuo, pero quiero creer que habrá un cambio, ¿no? Quien más tenazmente se opone al cambio, aparte de Maduro, es Cabello. Cabello sigue insultando al presidente dominicano Abinader, le exige que pague una deuda de 350 millones de dólares a Venezuela y lo ha llamado idiota, imbécil, paga, idiota, paga, imbécil. Bueno, este es Cabello, ¿no? Cabello es un matón arrabalero, un matón cantinero, un matón prostibulario de los bajos fondos, de los antros. Sale de esos bajos fondos, insulta y luego
se mete otra vez al subsuelo, a las alcantarillas, donde él está feliz, refocilándose en los albañales. Cabello también ha dicho que el preso político Carlos Vallecillo, que está en la cárcel de Tocorón, no se ha matado, no se ha suicidado, está vivo, dice, está vivito y coleando. Y lo dice con un cinismo, con una desfachatez, que por supuesto lastiman a la familia del pobre señor Carlos Vallecillo, injustamente preso en la Venezuela de hoy. Antes de despedirme, quiero recordarles que este sábado, 14 de diciembre, y este domingo, 15 de diciembre, mi buen amigo Alejandro Cardona, gran inversionista en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, experto, conocedor de la bolsa, ha hecho una fortuna invirtiendo en la bolsa, dictará su seminario mensual Creando Riqueza. Es cosa de que ustedes entren a la página web del seminario. Es Creando Riqueza, seminariocreandoriqueza.com, seminariocreandoriqueza.com, y que allí separen su cupo para asistir digitalmente desde cualquier lugar del mundo al seminario que va a dictar Alejandro este sábado y este domingo. Yo los invito a que le den una oportunidad a mi buen amigo Alejandro Cardona. Los animo, los arengo, los exhorto a que traten de aprender lo que él enseña, que es una cosa muy fascinante, y es cómo ganar dinero en la bolsa, pero en una semana, no en 5, 8 o 10 años, sino en una semana, invirtiendo en instrumentos derivados de las acciones y aprendiendo a detectar las señales, los indicios de qué va a pasar con una opción, ¿no? Si va a dar un brinco o si va a dar un tropezón. Y si uno apuesta al brinco, gana, pero si uno apuesta al tropezón, a la baja, a la caída, también gana. O sea, lo que enseña Alejandro Cardona es muy fascinante. Él lo ha vivido, gracias a su método, él y mucha gente ha ganado un montón de plata. Los animo, los invito a asistir al seminario Creando Riqueza este sábado 14, este domingo 15 de diciembre. Solo cuestión de que entren al seminariocreandoriqueza.com y allí se anotan, allí se apuntan. Y yo creo que es una oportunidad que les puede mejorar inmensamente la vida en la medida en que los puede dotar de unos ingresos suplementarios, que en estos tiempos de fiesta de fin de año no vienen nada mal, ¿verdad? Suerte, que ganen mucha plata. Seguimos.